cambiando las expectativas de los clientes y las empresas tenemos que adaptarnos, es donde, en mi opinión, tiene que entrar la digitalización. Aquí es donde la tenemos que entender. ¿Por qué? Porque en lugar de pensar en la digitalización como hacemos a veces de voy a incorporar nuevas tecnologías en mi negocio porque es lo que toca, por modernidad, es entender la digitalización como un conjunto de herramientas que vienen a transformar la operativa de nuestros negocios para ser capaces de forma efectiva para atender las expectativas de los clientes, ¿de acuerdo? La digitalización no es un acto de modernidad, es una forma de resolver un problema que tenemos las empresas, que son el cambio de las expectativas de nuestros clientes, sea el sector que sea. Y tercer elemento, y es que tenemos que entender que cuando las empresas competimos en un mercado que cambia, cuando las reglas del juego cambian, lo primero que tenemos que hacer es entender qué está cambiando, qué es lo que quieren mis clientes, cómo me va a afectar a mí eso y, sobre todo y más importante, es cómo lo voy a hacer, cómo me voy a adaptar. La parte de los negocios que se preocupa de eso, de la anticipación y la adaptación, es lo que se conoce como la estrategia. Y la estrategia de una empresa no solamente es preocuparnos en pensar ¿y cómo vamos a seguir siendo relevantes en un mercado que va a ser distinto? Es que la pregunta de verdad que nos tenemos que hacer es ¿cómo vamos a seguir siendo relevantes con un cliente que también va a ser distinto? Probablemente nos van a pedir las mismas cuestiones, pero nos pedirán soluciones diferentes. Os pongo un ejemplo. Los millennials, la generación que ha nacido en el año 2000, es una generación que ha demostrado que está altamente preocupada con el medio ambiente y la sostenibilidad. Cuando esa gente entre unos años a ser nuestros clientes, también necesitarán control de roedores en sus casas, pero seguramente las soluciones que nos van a pedir serán otras. Tendremos que prepararnos. Y desde un punto de vista práctico, ¿cómo hacemos las empresas para prepararnos para esos cambios, ¿no? ¿Cómo hacemos de forma práctica? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es entender dónde estamos hoy, como empresa, como sector. Segundo es entender qué es lo que está cambiando. Y tercero y más importante es entender qué es lo que tenemos que hacer, quiénes tenemos que ser en el futuro, qué tipo de empresa tenemos que ser para seguir aportando valor. Recuerdo, es la finalidad de nuestros negocios, aportar valor a nuestros clientes, para seguir siendo relevantes. El quién necesito ser es lo que se conoce como la visión de una empresa. Yo necesito entender quién tengo que ser en 10, 15 años. Y la forma de implementarlo en la práctica es lo que se conoce como el plan estratégico, porque es un plan que no es más que una hoja de ruta que definimos las empresas, es un compromiso en las empresas para decir qué es lo que vamos a hacer, quién lo tiene que hacer y cuándo lo vamos a hacer para conseguir transformar esa idea en una realidad, paso a paso, día a día. Y es en este punto donde para mí como astrofísico se alinean los astros y donde tiene sentido que si entendemos que efectivamente lo que los clientes esperan de nosotros está cambiando, si la digitalización puede ser esa palanca que nos ayuda a transformar nuestra forma de trabajar para poder atenderles y que tal vez la forma de organizar eso para que no nos perdamos en el operacional del día a día y seamos capaces de transformarnos y seguir prosperando como empresa, ¿vale? Es en ese círculo cuando tiene sentido hablar de un plan estratégico de digitalización. Porque significa que seremos capaces de entender qué es lo que tenemos que hacer para seguir aportando valor a nuestros clientes. Bueno, lo que yo quería compartir ahora con vosotros pues es ese ejercicio que hicimos. En el año 2022 nos planteamos que necesitábamos hacer una transformación de nuestra empresa y, bueno, pues hicimos el ejercicio que voy a compartir con vosotros y, bueno, los resultados que obtuvimos. Lo primero que hay que hacer cuando uno se embarca en un proyecto estratégico es pensar. Parar, pensar, observar, estudiar. Y lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles eran los cambios que entendíamos se iban a producir en nuestro sector. Desde un punto de vista macro, España, reglamentos, normativas, prohibiciones, nuevas tecnologías, ciclo económico, las nuevas tecnologías, la percepción de los clientes, entender qué estaba pasando en España, sobre todo qué iba a pasar en los próximos años. Y luego a nivel micro, a nivel de nuestro sector. ¿Qué es lo que ofrecen las otras empresas? ¿Qué es lo que están hablando los proveedores? ¿Qué es lo que me piden los clientes? ¿Cómo va a cambiar todo esto? Para extraer dos ideas fundamentales. ¿Qué cosas van a cambiar que me pueden beneficiar? Son oportunidades para yo aprovechar lo que sé hacer bien y hacerlo mejor. Y segundo y más importante es qué cosas van a cambiar y me van a perjudicar. Son amenazas. ¿Qué es lo que yo necesito tener muy presente y que tengo que empezar a corregir para seguir siendo competitivo? En aquel momento entendimos que
nuestra visión tenía que ser ambiciosa, queríamos adaptarnos a lo que entendíamos iba a llegar, que eran los tratamientos digitales de control de plagas, el concepto de las ciudades inteligentes, dispositivos que cogen datos y que nos ayudan a tomar mejores decisiones de negocio y actuar antes frente a las plagas. La idea estaba clara, queríamos poder competir, ser una empresa en 10-15 años, si no líder, referente, ¿de acuerdo? Y entendimos que para hacer eso, para embarcarnos en ese proyecto, necesitábamos una fuerte inversión. Pero la realidad de la empresa, en el donde estábamos en aquel momento, pues era complicada. La compañía llevaba 37 años operando, había crecido mucho, se había vuelto difícil de manejar y nos dimos cuenta que los márgenes financieros se habían estrechado y se habían estancado, y si lo que necesitábamos era inversión, necesitábamos darle la vuelta a la empresa. Necesitábamos buscar una solución que nos permitiera crecer, aumentar la productividad, la rentabilidad, necesitábamos ahorrar, necesitábamos aumentar la retención de clientes, necesitábamos ser más competitivos en precio, necesitábamos mejorar el posicionamiento de nuestra empresa, es decir, la propuesta de valor, necesitábamos mejorar la cultura de la empresa, todo eso que darle la vuelta a la empresa sin aumentar los gastos fijos que ya eran muy altos. ¿De acuerdo? De manera que de nuestros análisis lo que entendimos es que había unas amenazas importantes para nosotros. Nuestra segunda unidad de negocio, que son los tratamientos fitosanitarios, tenían una previsión a futuro de verse restringidos o completamente eliminados. Por lo tanto, entendimos la necesidad de reprogramar nuestras prioridades, apostar por aquellas unidades de negocio donde entendíamos que había una continuidad y podíamos crecer. Entendimos que si nos centrábamos en nuestro cliente principal y hacíamos una propuesta de valor mejor, podíamos crecer mucho. Ese segmento del mercado tenía capacidad de crecer siempre y cuando les lleváramos una propuesta de valor mucho mejor que la actual. Nos dimos cuenta de que en esa visión de digitalización contábamos con recursos internos, teníamos gente en el equipo que sabía de tecnología, que sabía de implementar estas cosas, y entendimos que en lugar de tener que depender de las ideas y los calendarios de los proveedores de software o depender de una consultora externa, una tecnológica que nos iba a costar un dineral, podíamos de verdad embarcarnos en ese proyecto con mucha probabilidad de conseguirlo. Hicimos el ejercicio, nos centramos, entendimos que nuestro cliente principal, lo que sabíamos hacer bien, eran las comunidades de propietarios en Madrid. Entendimos que nos teníamos que centrar en el tratamiento tradicional de control de plagas, entendimos que nos teníamos que centrar en las administraciones de fincas, que son precisamente quienes nos proporcionan los contratos. Esa fue la idea, y que entendimos que, después de hablar mucho con ellos, que valoraban la rapidez y la eficacia. De manera que llegamos a la conclusión, y es que necesitábamos cambiar la forma de operar, teníamos que transformar la empresa y ser capaces de ofrecerles un servicio express de calidad, capaz de gestionar de forma natural miles de clientes en Madrid. De manera que concretamos nuestro proyecto en el proyecto 24+24, que fue una apuesta por decirles a las administraciones: en menos de 24 horas desde que nos deis el aviso, habrá un agente comercial que visite el problema, haga un diagnóstico y emita un presupuesto, y en menos de 24 horas desde el momento que nos deis el ok, el tratamiento estará ejecutado. Era un reto muy difícil, teniendo en cuenta que compartíamos una agenda de más de 1.500 proyectos activos durante el año. Bueno, pues entendimos que para hacer esa realidad, o sea, esa visión una realidad, teníamos que cambiar la forma de trabajar. Y la forma más eficiente, y creo que esto es una buena ayuda, fue atacar la cadena de valor. Sabéis que la cadena de valor en las empresas es ese conjunto de procesos por los que va pasando un producto antes de que lo podamos vender, o una empresa de servicios es las fases por las que va pasando un cliente durante su ciclo de vida con nosotros. Entendimos que teníamos que pintarla, entender exactamente por qué departamentos iba pasando el cliente, cuáles eran las personas que participaban, cuáles eran las decisiones que tomaban, cuáles eran las herramientas que tenían, y si los tiempos que llevaba esa gestión eran adecuados con nuestra propuesta. De manera que entendimos que teníamos que cambiar muchas cosas, hacía falta tecnología a medida de nuestros problemas, no cualquier tecnología, había que entender el problema y diseñar una tecnología adecuada, y estas tecnologías básicamente atacaban a tres ejes. Uno era, necesitábamos control. Si nos vamos a comprometer a gestionar miles de clientes muy deprisa, tiene que haber control, no podemos perder la información, de manera que el primer paso fue contratar un ERP, poner nuestros datos en orden y tener visibilidad de los clientes que teníamos, cuándo teníamos que ir, qué tipo de tratamiento, cuánto tiempo necesitamos estar aquí, etcétera, etcétera. Y lo segundo era la velocidad, porque en digitalización velocidad es automatización.
y había tareas que la administración tenía que hacer, que las podíamos automatizar y por lo tanto le dábamos velocidad al cliente, ¿de acuerdo? De manera que conseguíamos centrar a la administración en lo que realmente importaba, gestionar el cliente y no tanto la parte documentacional. Con lo cual, a partir de aquí empezamos a buscar problemas y soluciones. Tengo 3 minutos para compartir con vosotros algunas de ellas, para que veáis casos reales de transformación de nuestra forma de trabajar. El primer problema fue el departamento de ventas, departamento comercial. Necesitábamos aumentar la capacidad de venta de la empresa, vender más. Por lo tanto, necesitábamos que los comerciales pudieran atender, visitar a muchos más clientes durante el día. De la forma en la que nosotros operábamos, el comercial iba, hablaba con el cliente, fidelizaba, le explicaba, pero después de hacer 3 o 4 visitas tenía que volver a la oficina y tenía que ponerse a hacer manualmente los presupuestos. Eso no funcionaba, no nos daba velocidad. Lo que hicimos, desarrollar a medida una tecnología que le permitía al comercial con una tablet visitar al cliente y según hablaba con él, iba tomando datos, esos datos se guardaban en la nube, se pintaban en una plantilla, se guardaban en PDF y se mandaba por email. ¿Qué conseguimos? Que cuando salía el comercial de las instalaciones del cliente y el cliente le preguntaba ¿cuánto tardáis en mandarme el presupuesto? El comercial con una sonrisa decía ya lo tiene usted en la bandeja de entrada. En cuanto usted nos dé el ok, nos ponemos en marcha y en 24 horas se lo ejecutamos. Resultado, aumentamos la productividad del departamento en un 300%. Pasamos de mandar 600 presupuestos al año a pasar a 1.700 presupuestos. Mismo equipo, simplemente eliminando la parte de la documentación y dedicando el tiempo al cliente. Segundo asunto, siguiente eslabón de la cadena, a medida que aumentó el volumen de trabajo, empezaba a aumentar la carga de la gestión del departamento de la planificación de servicios. La compañía siempre apostó por programar las rutas de forma inteligente, pero teníamos que ayudarles a gestionar este volumen. ¿Qué es lo que hicimos? Mismas ideas, necesitábamos descargarles de toda la parte de la documentación, certificados de sanidad, facturas, albaranes, partes de trabajo, toda esa documentación era automática gracias al ERP y lo que conseguimos fue desarrollar 2 herramientas específicas que nos permitieran de forma muy inteligente y muy ágil planificar los servicios, que pudiéramos día a día replanear qué era lo que tenía que entrar mañana y de esa manera poder atender de forma excelente a miles de clientes. Impacto. Pasamos en el año 2022 de poder gestionar a 7.000 clientes a pasar a gestionar 11.000 clientes con el mismo equipo. ¿De acuerdo? Conseguimos gestionar un 25% más de proyectos fijos de mantenimiento de portfolio y en épocas de trabajo de pico de verano ser capaces de gestionar hasta un 30% más. Es decir, conseguimos resolver el problema y aumentar la capacidad de trabajo. Bueno, me quedo sin tiempo. Aquí había puesto otra slide, tiene que ver sobre la comunicación y la visibilidad, súper importante, saber que lo que estamos haciendo está funcionando y que todo el mundo entiende lo que tiene que hacer y si no lo sabe, cómo lo resuelve y dejarme que pase a los resultados que creo que son la parte más importante. Recordad, en nuestra visión de volvernos una empresa digital y ser pioneros, necesitábamos revertir el problema de la empresa, había que rehacer la empresa, usamos la digitalización. Decidimos resolver los problemas pequeños que teníamos en la operativa y estos fueron los resultados que obtuvimos gracias a nuestro plan de digitalización. La productividad, conseguimos aumentar la gestión normal, eficaz, de un 25% más de clientes recurrentes al año, 60% más de capacidad de tratamiento realizados, 300% más de presupuestos, aumentamos un 65% la tasa de aceptación de los presupuestos gracias a la velocidad y conseguimos en 3 años aumentar un 25% la facturación de la empresa. Fueron más de 200.000 euros en 2 años que nos permitió humildemente pasar del 1.000.000 de euros de facturación que nos hicimos sin ilusión. Mismo equipo sin incorporar a más personas, simplemente haciendo las cosas con cabeza. Rentabilidad, necesitábamos ahorrar, conseguimos ahorrar, aumentamos en 3 años 17 puntos porcentuales los márgenes operacionales, el EBITDA, empezamos a respirar y ahorrar. Calidad, que no es un punto menos importante. Los clientes que venían recomendados de clientes nuestros creció un 250%. Las reseñas 5 estrellas de Google crecieron un 120%, lo que para nosotros es un síntoma de que los clientes estaban contentos con el servicio que les estábamos dando. Y para terminar, conclusiones, creo que esto es lo importante para vosotros, os animo a que veáis la digitalización como una oportunidad para rehacer vuestras empresas y adaptaros a las exigencias de los clientes, nos debemos a ellos. Segundo si lo veis de esa manera como lo veo yo,
Todo comienza con una visión. Los que tenéis que tomar decisiones en vuestros negocios, os toca cerrar los ojos y pensar quiénes tenéis que ser, empezar a tomar decisiones, ponerlo sobre papel, hacer un compromiso, hacer un proyecto estratégico y ponerlos en marcha. La cadena de valor, pensar en este circuito que pasa el cliente, ¿no? Las fases, a nosotros nos funciona muy bien. Somos una empresa de servicios, como la mayoría de vosotros, entender cómo va pasando el cliente y si en cada fase se están cumpliendo vuestras expectativas, sea calidad, sea rapidez, sea eficiencia, sea lo que sea que vosotros queréis darles a los clientes, garantizar que se está haciendo a vuestra manera. Y por último, animaros a las empresas que no os habéis digitalizado todavía, que lo veis como algo para mañana, que lo veis más como un gasto, como una inversión, animaros a incorporaros a la digitalización ya. Yo soy un fiel creyente de que el futuro del sector pasará por los datos, será un activo, las ciudades se van a transformar, nos van a pedir los clientes y las ciudades cosas diferentes y tenemos que estar preparados para adaptarnos a ello. Nada, gracias.